Señor presidente. Ahora, sí. Señor presidente, señoras y señores miembros de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, es para mí un honor poder estar hoy aquí ante ustedes para intentar trasladar la voz de la infancia, ¿no? Igual que mis compañeros. Quiero agradecerles que ustedes hayan incluido en la lista de comparecientes a Save the Children, una organización que lleva 100 años respondiendo a emergencias como la que estamos viviendo en muchos contextos diferentes, ¿no? Y una organización que, como no podía ser de otro modo, en esta emergencia en España está respondiendo, proporcionando apoyo en medios materiales, apoyo educativo y apoyo de carácter psicosocial a 2.000 familias en situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y me gustaría que en esta comparecencia sea desde ahí, desde donde yo quiero hablarles, ¿no? Desde la realidad de la convivencia directa y diaria con las vivencias y las necesidades de esas familias en este mismo momento, ¿no? En la emergencia sanitaria, los niños y las niñas no han sido un grupo de riesgo, lo que, por tanto, no les ha llevado al foco de las decisiones. Pero en términos del impacto social de la emergencia, sin duda, la infancia corre el riesgo de pagar el precio más elevado y, sin duda, va a pagar el precio más duradero. En España, los hogares con hijos e hijas a cargo son los más vulnerables, es sabido por todos, ¿no? Ya lo eran antes de esta emergencia. Y el impacto de la crisis, desde nuestro punto de vista, lo que ha actuado es como un enorme amplificador, un enorme acelerador de sus vulnerabilidades. Además, es importante recordar que un adulto puede vivir temporalmente bajo privaciones sin que eso suponga, en el retorno a la normalidad, un menoscabo profundo de sus oportunidades de futuro. Pero un niño que a edades tempranas sufre privaciones materiales o de otro tipo severas, ve menoscabado definitivamente su desarrollo físico, cognitivo y emocional, comprometiendo totalmente su futuro. Por eso es fundamental que la reconstrucción que ustedes tienen la responsabilidad de diseñar para nuestro país tenga una mirada de infancia y un enfoque de equidad social. Quiero centrar mi intervención en dos grandes desafíos que, a nuestro juicio, no pueden permanecer ajenos a una reflexión seria sobre una reconstrucción como país, ¿no? El primero, la pobreza que afecta a los hogares con hijos a cargo. El segundo, la brecha educativa que viven las familias más vulnerables, ¿no? Si empezamos a hablar de la pobreza, ¿no? Cuando comenzó el estado de alarma, en Save the Children nos pusimos inmediatamente en contacto con todas las familias con las que normalmente desarrollábamos nuestra intervención social para conocer su situación, el impacto de la emergencia en los primeros días, ¿no? Lo que vimos fue lo siguiente, ¿no? El 60% de estas familias tenía unos ingresos que no superaban los 1.000 euros al mes, con 4 miembros en la unidad familiar, y destinaban más de la mitad de esos ingresos a cubrir los costes de la vivienda. Tan solo una semana después de la declaración del estado de alarma, su situación laboral se había deteriorado fuertemente, ¿no? Un 60% de los padres, madres y cuidadores principales había perdido su empleo de manera permanente. Un 20% de estas familias convivía en el hogar con personas ajenas al núcleo familiar para poder sostener los gastos de la vivienda, ¿no? Y un 16% estaba viviendo en viviendas que no tenían condiciones mínimas de habitabilidad. Eso es lo que encontramos, ¿no? Pero esta no es una realidad nueva ni provocada por la emergencia, ¿no? Sino sabemos perfectamente, los que estamos aquí, que ya ocurría antes de la emergencia, ¿no? Esta solo ha venido a amplificarla y a acelerarla, ¿no? Antes de la crisis tan devastadora, nuestro país ya tenía un 73% de las familias monoparentales en riesgo de pobreza, a un 37% de las familias encabezadas por personas migrantes y a un 25% de los trabajadores en núcleos urbanos. La pobreza que afecta a la infancia en nuestro país es una anomalía en el contexto europeo, es una injusticia para los niños y las niñas que la sufren, amenaza nuestra cohesión social y sus efectos implican enormes costes económicos asociados al fracaso y el abandono escolar, al desempleo y a la exclusión social. Muchos países han tomado medidas de protección social inmediatas después de esta emergencia para proteger a su infancia. La mayoría ha optado por medidas de transferencia de rentas hacia las familias más vulnerables. Esto es inevitable y urgente, ¿no?
Han adaptado las transferencias existentes, aumentando su cobertura, permitiendo con ello que lleguen a muchas más familias, ¿no? Han aumentado sus cuantías y han simplificado los requisitos administrativos para solicitarlas, que no es una cuestión menor, ¿no? En esta línea, Save the Children propone a esta comisión dos medidas que, como no podía ser de otro modo, coinciden con las que mis compañeros han señalado, ¿no? Hoy es un día muy importante, porque en principio llegará al Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital. Esa transferencia de rentas, una renta básica que atienda el coste de la crianza que deben afrontar las familias en situación de pobreza, es la primera y la más importante medida que es importante no solo poner en marcha, sino asegurar. Y asegurar que responde a las condiciones que realmente pueden acabar con la pobreza, porque, cuidado, que en nuestro país hay rentas básicas implantadas que no están siendo capaces de reducir la pobreza infantil. Entonces, en el diseño de esa renta básica, que desconocemos en su detalle, nos parece imprescindible contemplar tres cosas, ¿no? Lo primero, que sea el umbral de la pobreza el que determine la percepción de estas rentas y no otros indicadores. Es decir, que llegue a 1.200.000 familias que viven en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza. Lo segundo, que esta prestación cubra el 50% del coste de la crianza del primer hijo y el 30% del coste de la crianza de los hijos sucesivos, ¿no? Entendiendo que son costes inferiores los que se asumen ahí. Y lo tercero, que esta prestación no esté vinculada a la inserción laboral del perceptor, que sea la renta del hogar y no la situación laboral de los padres o cuidadores lo que determine el acceso a esta prestación. Es decir, que sea compatible con el empleo, actuando como un complemento al salario hasta alcanzar para las familias un ingreso que permita una vida digna. La segunda medida que planteamos, y es exclusivamente como medida de emergencia ante lo que estamos viendo en las familias, es una prestación por hijo e hija a cargo reforzada. Es una medida puente para las familias más vulnerables hasta la efectiva entrada en vigor de un ingreso mínimo vital. Proponemos que se amplíen las cuantías de la prestación por hijo a cargo durante 3 meses y con efectos retroactivos, que contemplemos entonces desde mediados de marzo hasta mediados de junio. Esto supondría movilizar ayuda de emergencia de una manera realmente ágil, ya que las familias ya están registradas, ¿no? Simplificaría altamente su gestión y solo sería necesario aumentar la cantidad percibida. Mirando ahora la educación, ¿no?, en lo que se refiere a oportunidades educativas de la infancia en situación más vulnerable, lo que las familias nos transmitieron en esa primera toma de contacto justo al impactar la emergencia fue lo siguiente. Un 42% no tenía ningún equipo en funcionamiento, ni ordenador, ni tablet, ni nada parecido, y un 26% no tenía conectividad adecuada, ¿no? El 68% estaban recibiendo atención por parte de los centros escolares, pero el 32% no, por no disponer de medios tecnológicos para hacerlo o por carecer de competencias digitales mínimas para acceder a esos contenidos o actividades proporcionados por los centros escolares, ¿no? La brecha digital que hemos visto y se ha hecho pública en esta crisis no es sino la expresión de una brecha educativa que afecta a los niños y niñas en desventaja en nuestro país, ¿no? Y tenemos que recordar algunos datos. A igual rendimiento, los niños y niñas con menos recursos repiten curso 4 veces más que sus pares de contextos socioeconómicos más altos. A igual rendimiento. El quintil de renta más pobre, solo el 26% del alumnado accede a la escuela infantil, que sabemos que tiene una capacidad enorme de corregir desventajas, frente a un 62% en las familias de entorno socioeconómico más alto, ¿no? Y nuestro país, como ha sido comentado, tiene la tasa de abandono educativo temprano más alto de la Unión Europea. Desde nuestro punto de vista, ningún programa de reconstrucción social puede dejar de lado la educación porque es el principal motor de generación de oportunidades para los niños y las niñas. Sin embargo, esto puede ocurrir, porque en crisis precedentes hemos visto cómo la necesidad de hacer ajustes presupuestarios ha llevado a aniquilar programas que resultaban críticos para la infancia en situación más vulnerable, ¿no? El programa Educa3, los programas PROA, eran fundamentales para los niños en desventaja y, sin embargo, fueron los primeros a los que se apuntó en momento de recortes, ¿no? Esta reconstrucción no puede hacer algo parecido, ¿no?, sino justo lo contrario, ¿no?
En Save the Children proponemos 3 medidas concretas, ¿no? Primero, la inversión en programas dirigidos a fortalecer las capacidades de los centros educativos que concentran al alumnado más desfavorecido, porque está muy concentrado en determinados centros. Está probado en muchos países que la concentración de inversión en esos centros produce una compensación importante de desventajas. La segunda medida, la puesta en marcha de un programa de refuerzo educativo extraescolar en la línea de los programas PROA durante el curso, enfocado en los niños y niñas con más riesgo de fracaso y desvinculación social. Y este riesgo se ha multiplicado sin duda, ¿no? Ya era elevado, pero 6 meses de desconexión, 6 meses de desvinculación escolar nos hacen prever un repunte muy importante del fracaso escolar. La última medida educativa, la digitalización inclusiva, ¿no? Ante el riesgo de un nuevo confinamiento y ante la necesidad de desarrollar competencias digitales en nuestra sociedad, creemos que sistemas de préstamo de dispositivos con conexión a Internet es la manera de asegurar una educación digital inclusiva, ¿no? Y que no deje a ningún niño, a ninguna niña atrás. Termino, pero no puedo dejar de referirme en mi intervención a algo relacionado con el bienestar integral de los niños y las niñas, ¿no? Y muy luchado por todas las organizaciones de infancia, ¿no? La protección de la infancia contra la violencia, ¿no? El contacto con las familias nos dio que un 42% de las familias en confinamiento habían visto aumentar fuertemente el estrés familiar y problemas de convivencia durante el confinamiento, ¿no? Nosotros mismos en nuestros programas estamos viendo un aumento muy significativo de los casos de violencia intrafamiliar hacia los niños y las niñas, aunque mi compañero lo va a desarrollar en mucho más detalle, ¿no? La violencia hacia la infancia y los problemas de salud mental de niños, niñas y adolescentes ya eran muy graves antes de la crisis, pero el confinamiento ha amplificado estas situaciones, llevando a que en muchas ocasiones niños y niñas han tenido que convivir 24 horas con sus agresores, ¿no? Y también ha evidenciado la falta de mecanismos de denuncia accesibles para los niños y las niñas, ¿no? Que no están adaptados a situaciones de confinamiento, ¿no? Y en un momento en donde no tienen acceso a espacios seguros y protectores como son la escuela o la atención de salud primaria, ¿no? Por eso Save the Children pide a esta comisión 2 medidas, ¿no? La primera, reforzar la capacidad de detección, identificación y atención a situaciones de violencia y riesgo por parte de los servicios sociales, ¿no? Y urgentemente, en previsión de una nueva situación de confinamiento. Y lo segundo y más importante, la aprobación urgente de la ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia, ¿no? Que permita aterrizar a todos los niveles administrativos y competenciales medidas de protección de la infancia. Señoras y señores miembros de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, ¿no? Una de ustedes me decía al empezar la sesión que, como siempre en estas cuestiones, la infancia iba a ser un colectivo olvidado, ¿no? O corre un riesgo muy grande de ser un colectivo olvidado. Y sabemos que es verdad, ¿eh? Todos los que estamos aquí sabemos que eso puede ocurrir, ¿no? Sí quiero decirles que no es normal, ¿vale? No es normal que España tenga en los menores de 16 años al grupo de edad en mayor riesgo de exclusión. Esto no es normal. No es normal que estemos en los primeros puestos de pobreza infantil en la Unión Europea, siendo la 4ª economía de la zona euro. Esto no es normal. No es normal que tengamos la tasa de abandono educativo temprano más alta de la Unión Europea. De verdad, no es normal. No es normal que 1 a cada 2 denuncias que recibe la policía por abusos y agresiones sexuales tenga como víctima a un menor. Esto es completamente anómalo, ¿no? Las políticas públicas tienen una deuda pendiente con la infancia que está desafiando nuestro presente y comprometiendo fuertemente nuestro futuro como país. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar esta situación, diseñando una recuperación en que los niños y las niñas no sean olvidados otra vez, ¿eh? Una recuperación con rostro de niño y de niña. La infancia necesita un plan y la infancia les necesita a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Andrés Conde. Y a continuación tiene la palabra don Benjamín.